Finalizamos hoy los 13 días de la onda encantada del espejo. Esta especial y poderosa onda encantada, perteneciente al Castillo Azul, que es el que está situado en la parte central del Cholquín sagrado de los mayas. La energía de este último día de la onda del espejo es la del perro cósmico blanco. Y esta energía nos conecta directamente con la de el propósito de todo este año. Este año que empezamos el 26 de julio de 2023 y finalizaremos el 24 de julio de 2024. Pues la misión, el objetivo, el aprendizaje, el propósito de todo este año está regido por la onda encantada del perro, que nos está invitando a profundizar y a refinar todas aquellas cuestiones relacionadas con el amor, sobre todo con el amor a nosotros mismos, desde la lealtad, la fidelidad, el respeto, la honestidad y el amor. Por lo tanto, hoy esta sincronización con este último día de la onda del espejo es como si este perro nos pidiera que nos mirásemos directamente a los ojos, ¿no? Que son ese espejo del alma, que podamos hacer hoy, para cerrar esta onda encantada, un pequeño ejercicio en el que situarnos y simplemente mirarnos, ver qué tenemos que decirnos, cuáles son aquellas verdades que el espejo hoy nos quiere revelar, pero siempre a través del amor del perro. El espejo tiene una parte muy enjuiciadora, muy como dictatorial a veces, ¿no? En la que si yo me enfoco o me encego con unos valores determinados, todo lo que no pase por ese filtro es como que lo puedo pasar a cuchillo, ¿no? A aquel que le corten la cabeza de la reina de corazones. El espejo tiene que ver muchas veces también con la culpa, con el miedo al juicio externo, con la opinión de los demás que a veces corta como un cuchillo. Tiene que ver mucho con el ego y con cómo podemos autosacrificar a ese ego en pos de ir profundo, a buscar en nuestra verdad profunda aquel ser que hay más allá de ese ego que utilizamos para vivir pues esta experiencia terrenal. El espejo nos conecta con la capacidad de ir a otras dimensiones, de conectar con la parte más superior de mí. Este reflejo que yo puedo ver hoy en este espejo en el que me miro es simplemente un anclaje de algo mucho mayor que está en dimensiones superiores, pero es un reflejo de eso. Estoy reflejando el orden superior de lo que yo soy. Por lo tanto, en esa mirada que hoy puedes regalarte ante el espejo, se trata de que no te mires como solemos hacer diariamente, desde ese enjuiciamiento, desde ese automachaque, desde esa crítica, sino con todo el amor del que seas capaz en este momento. Desde el expresarte gratitud, amor profundo y sobre todo volver a conectar con la valía propia de tu ser divino. Así que esta es mi invitación para finalizar la onda encantada del espejo. Me encantará que me compartas si haces este pequeño ejercicio, cómo te has sentido, qué es lo que ha ocurrido. Y sobre todo también me encantará que me compartas en este vídeo, en comentarios o en mis redes sociales, cómo has experimentado tú estos 13 días de la onda encantada del espejo. Yo aquí te dejo un pequeño comentario. Para mí, la onda encantada del espejo es una de las más complicadas y enrevesadas, si no la más, porque siempre me lleva a esas profundas reflexiones. Es la energía de los 20 sellos solares, la más pulidora de todas, la que te lleva como a ir más a las profundidades de tu ser, pero, pero en mí tiene un efecto como de llevarme a unas reflexiones que a veces digo, vaya paranoias que me monto yo sola conmigo mismo, ¿no? En esos laberintos mentales en los que puedes empezar con una cosa y acabar hablando de los misterios del cosmos.
Bueno, esta onda encantada, la energía, como te comentaba en más detalle, al final de la anterior onda, de la serpiente, forma parte del castillo azul. Y este castillo ya comenté que está situado en esta parte central del Cholquín Sagrado Maya. Está lleno de portales de activación galáctica, esta es la onda de la serpiente, tenemos la columna mística central, volvemos a tener luego la última onda de este castillo, la de la semilla, otra vez llena de portales de activación. Entonces son días en los que está toda esa apertura de energía, de información, de comunicación con otras dimensiones, con otras... con la parte más sutil de nosotros mismos, es un momento en el que recibir todo eso, es un momento en el que conectarnos con nuestro origen más cósmico. Y si te das cuenta, de hecho, esta columna mística central divide al Cholquín Sagrado Maya como en dos partes que parecen simétricas, que realmente es como si fuera un espejo haciendo el reflejo de una parte y de otra. Por lo tanto, es muy simbólico y muy significativo que la primera onda encantada que atraviesa esta columna central sea la del espejo, porque nos está sumergiendo de lleno en esta energía de reflejo, de conexión con otras dimensiones, de un portal de comunicación en el que podemos traspasar un umbral para poder ver lo que hay más allá, esa cualidad de reflejar, de estar en un punto central de comunicación, de simetría, etcétera, etcétera. De hecho, si te fijas en lo que es el espejo y lo puedes trasladar a tres dimensiones, es como si tuviéramos una pirámide, como si pudiéramos coger de este punto central y estirar y tener una especie de mecano en la que se levantase una pirámide, ¿no? Entonces, es un juego tan maravilloso el que nos brinda el espejo, pero a la vez tan laberíntico. Es también todo lo que es la interconexión de nuestros hemisferios cerebrales, tiene que ver mucho con la mente, con todos esos laberintos mentales, esos espejismos que nos formamos en nuestra mente. Por lo tanto, a mí siempre me ha resultado una onda, pues eso, compleja, intrincada, misteriosa. Y también es una onda que unida con la siguiente, que es la del mono, que son las dos que están en la columna mística central, para mí son las dos ondas encantadas que tienen que ver más con la ilusión y la magia. ¿Vale? Tenemos aquí al espejo y tenemos al mono. ¿Y por qué digo esto? Ilusión no en el sentido de, ¡ay, cuánta ilusión me hace esto! Sino todo lo que tiene que ver con esa ilusión como reflejo, como ilusionismo, como cosas que luego nos pueden llevar a los autoengaños, a las mentiras, a el tipo de percepción que yo tengo sobre algo, el tipo de vista diferente según desde donde lo mire, las perspectivas diferentes desde las que podemos contemplar algo, ¿no? A alguien o a una situación. Eh, Eso es todo lo que nos aporta esta parte de ilusión del espejo, ¿no? Los reflejos, la ilusión. Y el mono es propiamente el arquetipo de el ilusionista. Y muchas veces tal cual como ese mago con sombrero de copa que hace trucos, que hace aparecer, pues eso, a un conejo de una chistera, o los ilusionistas actuales que hacen unos trucos de magia alucinantes en los que, bueno, pues pueden hacer desaparecer aviones o trucos de magia como mucho más alucinantes, ¿no? Entonces, son dos ondas que siempre nos llevan a reflexionar sobre la verdad y la ilusión, sobre la claridad de lo que estoy viendo y de lo que me imagino y de lo que hay más allá de lo que estoy viendo, e incluso el propio cuestionamiento acerca de lo que es la verdad. De hecho, en el mundo en el que estamos viviendo, cada vez es más complejo diferenciar, ¿no? Con todo el tema de la inteligencia artificial y todos estos programas que están saliendo, estas apps, es muy complicado empezar, poder diferenciar ya imágenes reales de imágenes creadas por inteligencia artificial, incluso las voces.
Las noticias, ¿no? Parece también que muchas veces la verdad oficial es la única verdad absoluta cuando sabemos que totalmente todo está lleno de mentiras y engaños. Sin embargo, lo que muchas veces es considerado una fake news, luego resulta que no es tanto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? Con esa verdad, con esa mentira? La percepción nuestra. Muchas veces decimos, esto es la realidad que estoy viviendo, eh, cuando quizás, de hecho, hay muchas teorías que hablan de que estamos en una simulación, de que la vida no es más que una simulación de ordenador a una gran escala, ¿no? Tipo películas Matrix o Origen, por ejemplo. ¿Qué ocurre con todo esto, ¿no? Con estos juegos? Cuando muchas veces nosotros no somos capaces de ver una circunstancia de vida, decimos, no, la realidad objetiva es esta, pero es que resulta que otra persona ha captado algo totalmente diferente de esa supuesta realidad objetiva, ¿no? Eh, Muchas veces también nosotros mismos, cuando alguien nos está diciendo, pero no eres capaz de ver este tipo de cualidades que hay en ti, o cómo puedes decir esto de ti cuando fíjate en lo que aportas o fíjate en lo que haces, y sin embargo, desde esa verdad tuya interior, no eres capaz de poder ver eso que el otro te está mostrando. Entonces, ¿qué es lo verdadero? ¿Qué es lo real? Cuando yo me miro al espejo, esta que soy yo, esto de aquí, que es palpable, digo que esto es lo real. El reflejo, por lo tanto, no es real, y lo que hay más allá de ese reflejo no es real. El espejo nos invita, una de las palabras claves es el sinfín, en el sentido de que está reflejando un orden superior que es lo mismo de lo que hay aquí en la parte más tangible o más material que nosotros podemos considerar material y tangible. Si igual lo vemos desde la perspectiva de una persona pues como muy experta en todo lo que es esa física cuántica, en las moléculas, pues nos diría que no somos nada físico ni real, sino que estamos hechos de partículas y de partículas que entre ellas tienen grandes espacios tipo agujero negro. Entonces, ¿qué es verdad? ¿Qué es mentira? Todo esto es el juego, la ilusión que nos propone el espejo. El espejo viene de alguna manera para desestructurar toda tu mente, para romper con todo lo que tienes ahí, con todas tus ideas, tus creencias, con todo el tinglado que tienes montado, con todas las percepciones de ti en cuanto a los personajes con los que juegas, desde ese ego que el espejo está pidiendo muchas veces sacrificar con esa espada de la verdad. Es como desmontar todo, volver a darle la vuelta a todo y no creer tampoco en verdades absolutas, pero sí que pide como ese discernimiento de esa verdad mayor que está detrás del espejo, ¿no? Es esto que te decía de esta pirámide que podemos sostener aquí, de este sinfín, del que podemos tirar, ¿no? Esa cúspide de esa pirámide. Es como que todas mis realidades, en todas las dimensiones en las que yo pueda existir en este momento, en la conexión con ese ser supremo que abarca todas esas realidades que yo estoy viviendo, todas se concentran en ese punto, en ese vértice, ¿no? Entonces, muchas veces el espejo lo que nos pide es salir de todos estos juegos para conectarnos con ese sinfín profundo, el original, por así decirlo, pero sabiendo que estamos jugando. Y eso lo comprende muy bien la siguiente onda encantada, que es la del mono, la de este ilusionista, que es el que se atreve a jugar este juego, aun sabiendo que él está conectado con ese vértice de la pirámide, con esa verdad profunda, con que eh, su ser, sus diferentes partes están todas unificadas y completas, pero que está experimentándose en diferentes visiones, en diferentes reflejos, ¿no? Como anclajes distintos. Por eso la siguiente onda es igual de ilusionista y de mágica. Son dos ondas que es por completo el sumergirnos en este mundo de las metáforas, de las imágenes, de los juegos de palabras,
de las historias, de las leyendas. De hecho, si lees el post inicial de La onda encantada del espejo, es como que de alguna manera me conecté con un montón de películas, de leyendas, bueno, de cosas fantásticas y míticas y metafóricas, pues simplemente sintiendo esta energía del espejo. Nos lleva a jugar con la realidad o lo que consideramos que es la realidad y con todo ese mundo de la imaginación, de la fantasía y de las historias. Y al hilo de esto, de este tema de las historias, escuchaba estos días una charla de Matías Di Stéfano, en el que precisamente hablaba de que las historias son las que hacen avanzar al mundo, son las que han hecho a lo largo de la historia de la humanidad evolucionar. En el sentido, por ejemplo, él decía, ¿qué pasó con aquellos griegos en unas islas que empezaron a contar una serie de historias sobre unos dioses que hacían unas ciertas cosas, que promulgaban unos ciertos valores, unos arquetipos de valores, etcétera, etcétera? Y estas historias se fueron extendiendo a lo largo de todo el mundo y empezaron también a transmitir una serie de valores, de maneras de organizarse socialmente, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre se dice que un poco Grecia, por ejemplo, fue la cuna de la democracia, ¿no? El mundo tuvo un hito ahí con ese tipo de historias que se fueron pasando, pues primero desde lo que es la tradición oral, escrita, y ahora en nuestro mundo, pues también con la parte visual, que es tan potente, ¿no? Y tan poderosa para llevar esas historias a todo el mundo. Pero, por ejemplo, él decía, el hito que fue la película Matrix en nuestra sociedad para hacer una avanzadilla de ver que había una gran parte de la sociedad, de las personas, que estaban preparadas para empezar a admitir otro tipo de conceptos y otro tipo de realidades y de verdades que hasta entonces habían podido ser mentiras, imaginación o películas para niños. Y Matrix nos conectó con todo esto que yo te acababa de plantear antes, ¿no? La realidad en la que vivimos, si lo que percibimos como que es real lo es, o resulta que lo que es real es lo que está detrás que no acabamos de ver, la percepción de esa realidad, etcétera, etcétera. Y él comentaba también qué está pasando ahora con toda la saga Marvel y con todo ese multiverso. Yo cuando fui la primera vez a ver Doctor Strange, me aluciné de que en la película se estuvieran mostrando las cosas que se mostraban, ¿no? De pues estas cosas de tarada que toda la vida tú llevabas viendo, hablando con ciertas personas, pero que ahora, pues de alguna manera, están a la orden del día. Sí, como una película, pero estas historias ya se están contando y están empezando a calar. Y esta realidad no es tan ajena ni tan desconocida para muchas personas para las que antes sí que lo era. Por lo tanto, está este avance, este ir hacia adelante, este que Matías Di Stéfano decía que cuando está esa masa crítica de un montón de personas, empiezan a aparecer historias que reflejan para lo que está preparada esa masa crítica. Entonces, es importante ver que en este momento se están empezando a contar historias de otro tipo. Y aquí, desde todo esto que te comento en la energía del espejo, podemos enlazar con todo lo que es la energía del mago, que es el regente de este año, no del propósito de este año, sino de la energía que está disponible este año. El mago pues tiene esa capacidad de hacer magia, de todo lo que es nuestro poder personal, como para materializar todo aquello que queremos en la vida. Entonces, el espejo también estamos hablando de esta masa crítica, de cuando muchas personas en nuestro pensamiento empezamos a tener la perspectiva, la visión de una realidad concreta, podemos empezar a crearla, poniendo foco y poniendo fuerza y poniendo energía en esa realidad.
Si hoy en día, pues con todos los mensajes diarios que recibimos, pues de miedo, de guerra, de culpa, de que todo está mal, de que mira tú qué horror, etcétera, etcétera, de lo que nos hacen, de cómo nos engañan, si seguimos poniendo foco y peso y conciencia en esa realidad, es lo que al final acabamos creando, ¿no? en esa ilusión compartida. Si empezamos a poner foco en otro tipo de realidad y empezamos a contar otro tipo de historias, podemos empezar a crear esa realidad, esa otra perspectiva, ¿no? De todo esto es de lo que nos habla el espejo, el juego de los espejos, mi reflejo en el otro, el reflejo de mi realidad desde lo que yo soy, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, esta intrincación de esta onda encantada. Sí, estas dos ondas encantadas del espejo y del mono, que van consecutivas, forman parte de este castillo azul tan transformador, tan alquímico, en el que estamos quemando también karma en el sentido de memorias, historias pasadas, etcétera, etcétera, que están las dos consecutivamente en esta columna mística central, que es ese tubo de apertura para la comunicación y la recepción de otras energías, de otra información, etcétera, etcétera. Tienen una parte como muy seria, muy rígida. El mono supone todo lo que es esa parte como muy matemática, muy científica. De hecho, el creador del sincronario de 13 lunas, José Argüelles, que recogió toda esta matemática maya, toda esta información, todos estos códigos, él era un mono. Y el espejo, que es toda esta parte también como tan enjuiciadora, que tiene que ver mucho con ese arquetipo del juez supremo, con la espada de la verdad, con descubrir la verdad, con limpiar, con pulir, con refinar, etcétera, etcétera. Pues bueno, tienen toda esa parte como más rígida, más fuerte, de encontrar esa verdad profunda, de ir más allá. Pero tienen también un lado como súper mágico, súper conectado con esta parte más arquetípica, metafórica, bueno, pues de la imaginación, de la creatividad, con lo cual está bien tener estas partes, no quedarme solo como con esa perfección de búsqueda de la verdad, en el sentido de esa verdad que consideramos más objetiva, más racional y más de nuestra mente pequeñita, limitada, sino esa verdad que está más allá, que tiene que ver con el orden superior de las cosas, con esos otros reinos, con esas otras dimensiones de las que el espejo es un portal que nos da paso, pero cuando accedemos a ella desde esa parte del niño interior, ¿no? Con toda esa parte de magia y de creatividad. Otra cuestión muy interesante que comentaba Matías Di Stéfano en esta charla, que parece que es como si se hubiera enchufado directamente a la energía del espejo y estuviese compartiendo pues un montón de frases o de reflexiones que por lo menos a mí me resonaron mucho con esta energía del espejo. Él utilizó una imagen que yo también suelo usar para ilustrar lo que es el arquetipo o la energía del espejo, que es cuando tú entras a un probador de estas tiendas en las que tienes un espejo delante y un espejo detrás de ti, incluso a veces en un lado del probador, ¿no? Como que todo el probador está rodeado de espejos. Y hay un momento en el que tú te percibes como con un montón de imágenes delante y detrás de ti. Es como si estuvieras aquí y te vieras aumentada en un montón de espejos o en un montón de realidades o portales, ¿no? Él comentaba que siempre cuando percibimos ese tipo de imágenes, nos identificamos con la imagen que está en medio, en el centro de todos esos reflejos, por así decirlo. Pero claro, es esa percepción que tenemos, que es la consciencia de este personaje con el que estamos jugando, de esta realidad que es la que estamos percibiendo y creando en este momento, solo es el reflejo de algo mucho mayor, de ese ser mucho mayor
que es el que está conteniendo todas esas realidades, todas esas perspectivas, todas esas esferas de visión, que no es más que lo que yo te decía, la metáfora de este espejo, si nos lo imaginamos en un 3D como una pirámide. Si yo esto lo colocase así y tirase de este vértice, se convierte en una pirámide con todas sus caras, sus facetas, sus pequeños cuadritos de los que está compuesta esa pirámide, y cada una de esas partecitas es una parte del todo, de esa gran percepción. Por lo tanto, empiezo a salir de mi pequeña realidad objetiva o de mi pequeña verdad para empezar a fusionarme con esa verdad global, con esa verdad amplia que al final no dejan, todas esas partes son el reflejo de lo que es lo otro. Por eso con el espejo hablamos del orden superior de las cosas. Aquí comentaba también Matías el arquetipo del yogi yogini, que es el que está relacionado justamente con el espejo. Comentaba que ese arquetipo que al final es el discípulo y el maestro a la vez, porque a través de esa práctica en la que estás en ese punto de encuentro de todos esos reflejos tuyos, en unión, pero ni siquiera tú sintiéndote el centro, sino conectando con este vértice superior, se crea ese momento, esa energía, esa conciencia en la que dejas de desidentificarte con esta pequeña realidad que tú crees tu verdad, para empezar a conectar con ese gran todo, con ese gran contenedor. Entonces, no es que yo pueda tener capacidad de hacer fuego en un momento determinado o de sentirme fuego, sino que yo soy el fuego. No es que tenga la capacidad de poder crear aire o de poder sentirme aire, sino que es que soy el aire. Entro, me desidentifico de quién soy y puedo identificarme con cualquier otro elemento vivo de la creación. Y ahí es donde entra en juego el mono, que es la siguiente onda encantada, ¿no? Me desidentifico de mis personajes, me desidentifico de mi realidad o de los reflejos o de las verdades que yo considero y empiezo a jugar, puedo identificarme con otras cosas porque soy ese todo, puedo abarcarlo todo, por así decirlo. Por eso también esta figura del yogi yogini como arquetipo del espejo, solemos verlo como representado como esa persona en actitud meditativa, pues con la postura del loto, pues las piernas cruzadas, en esta actitud meditativa, con los ojos cerrados, en total quietud, en silencio, en conexión, porque ya no tiene que hacer nada, porque ya lo es todo. No hay que hacer un esfuerzo, sino que ya simplemente hay que ser y estar en esa quietud, en ese silencio, en esa conexión con el sinfín, que es lo que nos está hablando el espejo. Toda la información está en mí, toda la energía está en mí, yo soy el todo. Por eso soy ese reflejo divino del orden superior. Como ves, esta onda encantada del espejo a mí siempre me pone como muy filosófica, muy profunda, demasiado trascendente en algún momento. Pero bueno, para mí cuando llega el Castillo Azul es un momento importante del año, porque este es mi castillo de vida, con lo cual siempre que yo lo recorro a lo largo del año, pues se mueven muchas cosas. La onda encantada del espejo es mi onda encantada del alma. Por lo tanto, para mí tiene un significado muy profundo, me conecta directamente con todo esto de lo que te estaba hablando, de cuestionarme directamente mi sentido de la vida, mi sensación de la vida. Y justo después llega la onda encantada del mono, que es mi onda de vida externa. Yo soy un dragón espectral rojo dentro de la onda encantada del mono. Y este es mi propósito de vida, con lo cual es como, ¡guau!, una traca enorme encima dentro de esta
columna mística central. Así que estos días para mí son cañeros. Además, hace poquito, en enero fue mi cumpleaños solar, renové ciclo, recibí nuevas energías y en breve, en unos días, dentro de esta onda encantada del mono que empezamos mañana, va a llegar mi cumpleaños galáctico. Es decir, el día 11 de esta onda está presente la energía del dragón espectral rojo, con lo cual conectaré con esa energía personal, como te decía, es mi cumpleaños galáctico, etcétera. Por lo tanto, para mí estos siempre son días como muy intensos en los que estar atenta, sentir cómo se van moviendo las cosas, igualmente para ti. Tú puedes ver cuando llega el castillo de vida, que es el tuyo, ver dónde está situada tu onda encantada en el año, ver qué día es tu cumpleaños galáctico, etcétera, etcétera, y estar como más atenta, más pendiente de todas las cuestiones que se van moviendo en esos días. Pues son cuestiones más trascendentales y más fundamentales para ti, ¿no? Para tu propia reflexión personal, para claves valiosas que te pueden ayudar a vivir mejor o a percibir de otra forma la vida, ¿no? Entonces, yo estos días sí que siento que se están derribando como muchos esquemas de, de lo que, de la manera de vivir, ¿no? Eh, de cómo a veces quieres imponer tu criterio, de cómo quieres que sea tu vida, de lo que tú te imaginas, de lo que querrías, de lo que deseas, etcétera, etcétera, desde esta pequeña realidad, desde esta verdad tuya, por así decirlo, ¿no? Entonces es como que cuando vas a pulir más profundo en ese diamante del que estos días también te hablaba en los posts, en mis redes sociales, cuando vas a seguir quitando y limando aristas del diamante profundo que tú eres, pues cada vez se desestructura más todo. Esa lucha que muchas veces tenemos por querer que la realidad sea de la manera en la que tú te la imaginas y cuando no te frustras, aparecen las heridas del niño interior, los dolores internos, eh, y muchas veces se habla de rendirse, que es algo que me conecta mucho con la onda encantada del espejo, porque el espejo es la Excalibur, la espada de la verdad. Y dices, ¿cómo te rindes? ¿Cómo a mí me llega la imagen esa de poner la espada, ¿no? Yo es que soy muy peliculera, entonces muchas veces visualizo a través de esas imágenes, ¿no? Que hay en mi inconsciente. Entonces, claro, esa sensación de poner la espada es como dejar caer los brazos, ¿no? Como reconocer un fracaso, una frustración, cuando simplemente estamos hablando de conectar con lo que hay, con lo que es. Salir de esos espejismos, de esas realidades que tú te has montado de lo que crees que es bueno, que es mejor o que es bueno para ti, o de lo que deseas en base a los deseos de ese niño interior herido, etcétera, etcétera, ¿no? O todo lo que tiene que ver con esas cuestiones del amor, pero del amor del perro, que es el amor emocional del ser humano, anclado a sus condicionamientos, a sus lealtades, etcétera, etcétera. El espejo, pues en estos días a mí me está ayudando como a derrumbar todo eso y, y a vivirlo como de una manera más serena, con altibajos, pero de una manera como más serena, más consciente, sintiendo que al final, pues eso, me percato más de la película, tanto de la película de fuera y de la película que nos están contando y en la que quieren que nos metamos, como de mis propias películas, ¿no? Y sobre todo esa rendición en el sentido de empezar a abrirme a otras posibilidades de que quizás hay otras películas y otras historias que yo todavía no me he contado, que aún no he explorado y que puedo empezar a jugar con ellas. Al final esta es mi onda encantada de vida y se trata de explorar cuál puede ser mi nueva verdad en este nuevo momento, pues a jugar. Bueno, gracias como siempre por tu escucha, por tu apoyo, por tu compañía. Como siempre estaré encantada si quieres aportar un comentario, sobre todo para poder enriquecernos mutuamente, para abrir una reflexión, un diálogo.
Y si quieres conocer más acerca de ti, de tu propia energía personal, a través de tu kin de nacimiento, o también conocer el propósito, la misión de vida con diferentes claves para profundizar en ella, pues solo tienes que ponerte en contacto conmigo, te cuento más tranquilamente sobre los diferentes tipos de estudio para poder conectar y para poder activar esos códigos energéticos. Solo me queda desearte que tengas un bonito final de esta onda encantada del espejo. Recuerda esta propuesta que te hacía al inicio del vídeo en la que a tener ese momento de conexión contigo, de mirarte a los ojos. Y te recuerdo que vamos a estar transitando por esta columna mística central con toda esta potencia energética. Estamos transitando desde el día 18 de febrero hasta el día 9 de marzo. Por lo tanto, tenemos ahí aún unos días ya en la onda encantada del mono que empezamos mañana para conectar con esta apertura de información. Y bueno, pues con el mono, ya sabemos, llega la alegría, la magia, el disfrute, la creatividad, la diversión y el poner un poquito de alegría y de humor en la vida. In Laket.